15 de noviembre próximo concluye el periodo de Raúl González Pérez al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Podría ser reelecto para otros 5 años o ser sustituido. Esta última es la opción más probable, dadas las diferencias que ha tenido con el presidente López Obrador desde el inicio de este gobierno. ¿Qué escenarios tiene al frente la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cuál debería ser su papel en el gobierno de López Obrador? Veamos el contexto. Este 12 de septiembre, el Senado aprobó el proyecto de convocatoria para la elección del nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En noviembre, Raúl González Pérez terminará su periodo como presidente. Desde el inicio de la administración López Obradorista, su relación con el organismo autónomo ha estado marcada por diferencias. En junio pasado, cuando González Pérez presentó su último informe, López Obrador no acudió. En diciembre, el titular de la CNDH pidió que la reducción salarial a funcionarios de alto nivel se hiciera sin vulnerar derechos ni precarizar y debilitar el servicio público. En mayo, funcionarios del organismo presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En enero, González Pérez señaló que la Guardia Nacional era una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrenta el país. El organismo interpuso 4 acciones de inconstitucionalidad contra las leyes secundarias de cuerpos de seguridad. En julio, López Obrador aseguró que la CNDH no tenía calidad moral para criticar a la Guardia Nacional, pues no había hecho nada por el caso Ayotzinapa, acusaciones que la CNDH negó. Lo mismo ocurrió cuando el presidente los acusó de no haber hecho nada tras el incendio de la guardería ABC. Esto luego de que el organismo emitiera una recomendación señalando que abrogar el programa de estancias infantiles violó los derechos de los menores beneficiados, de sus progenitores y de las personas trabajadoras de las estancias. El mandatario rechazó la recomendación y acusó a la CNDH de haberse quedado callada con la muerte de 49 niños en el incendio ocurrido en 2009 en Sonora. En julio de 2009, la comisión señaló la responsabilidad de funcionarios públicos en la tragedia y recomendó al IMSS revisar las condiciones físicas y legales de las guarderías. En agosto pasado, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Yarab, pidió al legislativo garantizar un perfil idóneo al frente del organismo autónomo. Y la oficina considera sumamente importante que el futuro titular de esta función sea alguien dispuesto a seguir fortaleciendo la independencia, superando la cultura burocrática del pasado, como lo ha hecho Luis Raúl. Punto y contrapunto. Tercer y último tema a discutir esta noche. ¿Por qué no empezamos contigo ahora, Eder? ¿Cómo estás viendo? En aras de continuar con la tregua. yo creo que si hay un organismo que ha tenido un papel muy complicado en estos últimos 2 sexenios de masacres y de sangre y de permanente violación a los derechos humanos, es por supuesto la CNDH. En medio de ese contexto, el papel que ha jugado Raúl no ha sido nada sencillo, y por supuesto que hay muchos momentos en los que a nosotros que venimos de la izquierda no nos ha gustado el papel que ha desempeñado, no nos ha gustado la falta de contundencia que mostró en algunos, o que desde nuestro criterio mostró en algunos temas, y como el caso Ayotzinapa. Y el asunto que de repente pone mucho acento ahora en esta búsqueda de mecanismos de contrapeso a la presidencia de la República, puso demasiado acento en temas como el tema de la austeridad y no en otros donde creemos nosotros que debería. Sin embargo, hago mucho énfasis en esto de que es así como nosotros creemos, porque creo que también, siendo justos, no ha hecho un mal papel. Creo que, insisto, en medio de estos complicados 2 sexenios llenos de masacres, era muy fácil terminar corrompiéndose y haciéndole el juego a esta cruzada belicosa, y no lo hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En medida de sus posibilidades, acompañado a las víctimas, y creo que lo que sí es necesario es que se abra un proceso con mucha transparencia, en donde, si no se reelige, que entonces elijan a una persona con mucha calidad moral, con mucha autoridad moral, para que, como lo está haciendo Arturo Saldívar, también él desde la Comisión de Derechos Humanos pueda generar un proceso, la persona que llegue pueda tener la calidad moral para colaborar
o para de pronto ser oposición Sí. con el presidente, dependiendo de la circunstancia, pero que tenga la libertad, la independencia y la calidad moral para hacerlo. Claro. Y para eso se necesita un perfil muy específico. Nos comimos muchos minutos de los bloques anteriores, entonces quiero pedirles por favor que sean un poco más concisos en sus intervenciones. Lecona, hablemos un poco del personaje. Me acuerdo cuando era candidato, tú eras uno de los principales opositores. Yo también no nos gustaba el perfil, no nos gustaba ese perfil, ¿no? Y acaba teniendo un buen trabajo. Fue sorpresivo, trae una historia, trae muchas cosas, pero creo que justo para haber sido un candidato o un ombudsperson elegido en el Peñato, Sí. pues le revirtió varias a Enrique Peña Nieto. En la presentación de los informes que hizo desde el primer informe anual de trabajo, teniéndolo ahí sentado, le reviró varias veces lo que estaba construyendo. Creo que la última es precisamente con la presentación de la Ley de Seguridad Interior, con toda la presión de las Fuerzas Armadas, con toda la discusión en el mero epicentro de esa discusión, cuando ya se había aprobado la Ley de Seguridad Interior en el Congreso, en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos de ese año, en diciembre, 19-20 de diciembre, le dice al presidente Enrique Peña Nieto que no tenía que haberlo hecho, ¿no? Y gracias a la CNDH hubo acción de inconstitucionalidad para revertir la Ley de Seguridad Interior. Esa es la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Lo está haciendo también con las leyes secundarias de la Guardia Nacional, lo cual es bueno. Los espacios que ha abierto de diálogo Luis Raúl para las organizaciones de la sociedad civil son muy buenos. Se metió en temas, sí, Ayotzinapa, yo estoy de acuerdo, no me encantó al final la recomendación que hacen del caso, pero por otro lado, pensemos también en la represión esta del 8 de noviembre, 20 de noviembre, en las manifestaciones sobre Ayotzinapa, reaccionó la CNDH sobre ese operativo que hizo el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal. En fin, creo que así como a veces se dice que la Suprema Corte o los jueces se legitiman con sus sentencias, aquí la CNDH se tiene que legitimar con sus recomendaciones y no creo que haya hecho un mal papel. Lo último que quisiera decir es ubicar también que en este momento en el que va a haber el nombramiento, que se va a hacer el nombramiento, el primer llamado de atención al Congreso es que ni se les ocurra Al Senado. hoy, en este contexto, mandar o avanzar reformas para modificar a la Defensoría CNDH. del Pueblo. La Defensoría del Pueblo. Te Ahorita propongo algo. Vamos a recuperar este pero debate. sale la El próximo miércoles y hablemos de eso, la Defensoría del Pueblo, si tiene o no que cambiar el papel de la CNDH y demás. Ok. ¿Va? Lisa, ¿cómo ves el papel de, pues ya se va a reelegir, no se va a reelegir el comisionado, el ombudsman actual? Rapidísimo, yo creo que el debate sobre la reelección, él muy al principio de su término dijo que no la buscaría, me parece que todos estamos de acuerdo en que la persona tiene que ser una persona capaz, independiente, representativa de todas las fuerzas sociales que tienen un interés en la defensa de los derechos humanos y que en ese sentido yo lo que regreso es al procedimiento. Y el procedimiento tiene que hacerse de acuerdo a las reglas internacionales de nombramiento de los ombudspersons de todos los países, que son las reglas de París. Y esas reglas dicen máxima publicidad, es decir, la gente tiene que saber cuál es la convocatoria, cuáles son las personas participantes, dónde se está dando el debate parlamentario, quién está apoyando a quién. Segundo, tiene que haber parlamento abierto que también es una obligación internacional suscrita por México para que todos podamos ver cuáles son las propuestas que se llevan ahí, quiénes son los candidatos y si tienen o no ese requisito de independencia que es básico para el tema de un ombudsperson, que además de ser una persona con conocimientos claros sobre el tema de derechos humanos, sí tiene que ser una persona que pueda probarse independiente, no solo del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales y por lo tanto tiene que ser independiente de todos los colores partidistas, ¿no? Y sobre eso ir viendo y tener como sociedad un monitoreo muy claro, muy cercano de quiénes son las personas que llegan, cómo se debate, cómo se aprueba, de manera que esos principios queden ahí pues, respetados y sobre todo que no sea un nuevo episodio del secretismo que últimamente les gusta tanto para decisiones tan importantes. Sí, yo recargo también esto desde que nos metimos varios de los aquí presentes a tratar de seguir y darle seguimiento más bien a los procesos de designaciones por parte del Senado de la República. Siempre nos han defraudado, siempre acaban haciendo sus elecciones en lo oscurito y nunca siguen los procedimientos a los que están obligadas y obligadas como senadores. Considero que sí es un gran reto la transparencia y el proceso que se pueda llevar ahí en el Senado y debe de atenderse así, ¿no? De esa manera. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, bien lo han dicho aquí en esta mesa, es para la protección de los mismos derechos y entre mayor independencia pudiera existir ahí, considero que sí cumpliría la función que es la defensa de la violación de los derechos humanos
En este caso, pues concuerdo con el caso de Ayotzinapa, sí es algo que es una herida que está muy abierta y que tenemos ahí, vamos a volver el día 26 a volver a sentir esto. Y pues eso, la independencia, la transparencia del proceso, buscar el perfil, un perfil que tenga realmente trayectoria moral, ética moral, política y técnica también, obvio está. Y de esa manera poder salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y pues hasta ahí creo que... La claridad en los criterios, ¿no? La claridad, Sí. exactamente. Y sin duda vamos a recuperar este tema. Ya lo prometimos para el miércoles, para hablar sobre esa propuesta de transición de Comisión Nacional de Derechos Humanos a Defensoría del Pueblo, si conviene o no conviene. Pero bueno, mientras tanto hacemos una pausa y regresamos yo nada más con la paparrucha de la noche. No te vayas.